Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy me animé a hacerles este video y presentárselos. Es- el tema es la iglesia verdadera, la que fundó nuestro Señor Jesucristo en Pedro, en el año 33. Esta iglesia era una sola hasta el año 1525, en el que un sacerdote de la iglesia católica llamado Martín Lutero, se rebeló en contra de la iglesia. Y no es que estaba mal, sino que al parecer él quería casarse con una monja. Entonces la iglesia no se lo permitió y él presentó unas tesis sobre unas indulgencias y estaba bien, pero en lugar de hacer las cosas bien como las hizo San Francisco de Asís, este, este sacerdote de la iglesia católica se sale de la iglesia y funda otra iglesia, la iglesia que hoy la conocemos como la luterana. Entonces, es de ahí, del año de 1525, donde la iglesia se divide. Este personaje causa una división en la iglesia y a partir de ahí surge el protestaísmo, nuestros hermanos que se separan de la iglesia. Y con él surgen otros como Juan Calvino, son protestantes serios, pues que no atacan a la iglesia, como los de ahora, que son muy agresivos, que dicen que la iglesia es la gran prostituta, que el papa la bestia y que la madre, no quiero tocar ese tema, pero es una cosa muy seria. Pues para iniciar les quiero leer el capítulo de San Juan, o el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 41 en adelante, que dice así. No veo con esto. Ay, perdónenme. Dice, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Ok, aquí es donde nuestro Señor Jesucristo le cambia el nombre a Simón, y le pone Kefas, que quiere decir piedra, y piedra en español quiere decir Pedro. Este, lo aclaro aquí, lo quiero aclarar un poco porque Petras quiere decir piedra o piedrita o como sea, porque hay muchos hermanos separados que le dicen así. Pero el punto es que nuestro Señor Jesucristo le puso piedra, sea piedrita o piedrota o no sé. Bueno, eh, y en el capítulo de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 en adelante, nos dice la escritura que Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o bien Jeremías, o algunos de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como se dan cuenta, aquí nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia. Edificaré mi de una, solamente una, mi iglesia. Y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Como ustedes saben, ahorita de las 70,000 sectas que hay ahorita,
todas, absolutamente todas están en contra de la iglesia. No hay ninguna que no lo esté. Entonces, esos son los poderes del mal que están atacando la iglesia, diciendo que el Papa es la bestia, que la iglesia es la prostituta y, y algunas cosas. Como que no debemos confesarnos con un hombre, que nos podemos confesar en la pata de un palo y no es así. Es muy diferente la cosa. Nuestro Señor Jesucristo también dejó la confesión y ese es otro tema, ¿no? Pero la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo fue en Pedro. Él ahí puso el primer fundamento. El fundamento, la piedra principal es nuestro Señor Jesucristo, la piedra del ángulo. Antes no había construcciones con varilla y alambrón como las conocemos ahora. Antes se hacían como arcos arriba y la piedra que estaba en medio del arco era la piedra principal. Y esa es la piedra que representa a nuestro Señor Jesucristo dentro de la iglesia. Ahora nos vamos a Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Ahí nuestro Señor Jesucristo ahí Pablo nos dice claramente qué es nuestro Señor Jesucristo dentro de la iglesia. Y dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. ¿Ven? La iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dijo la iglesia, no dijo las iglesias. Como ustedes saben, la iglesia fue una hasta el año 1525. Y una lo va a volver a hacer. Pero tenemos que llamar a todos esos hermanos que se salieron de la iglesia. Porque, ¿qué pasa si a uno de nosotros se nos corta un dedo? Ustedes saben que ese dedo va a morir. O la mano va a morir. O sea, si está lejos del cuerpo, la mano muere. O el dedo, o cualquier parte del cuerpo que no esté unida al cuerpo, muere. Y es por eso que al momento de salirse los hermanos de la Iglesia Católica, comienzan a morir espiritualmente. Y ese es el, es el pecado más grave, porque se van siguiendo doctrinas de demonios, doctrinas diabólicas que aparentemente son las mismas, pero no lo son. En el capítulo de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 6, nos habla algo sobre eso, qué es lo que significa la iglesia, el cuerpo, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta, y toda rama que da fruto, la limpia, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid, al tronco. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Ahí está diciendo claramente nuestro Señor que Él es la vid, la iglesia, el cuerpo. Que si un miembro del cuerpo se sale de la iglesia, tiende a morir espiritualmente. Y la iglesia no es, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo la santifica, porque Él la fundó, Él es santo, Él la santifica. Y fundó una iglesia de pecadores. En la iglesia hay trigo y cizaña. Y, y si uno cae, uno de los miembros de la iglesia, en lugar de juzgarlo y criticarlo o hablar mal de él, debemos apoyarlo y orar por él, principalmente para que se levante y darle ánimo, porque ¿acaso nuestro Señor Jesucristo eh, instituyó 12 apóstoles? ¿No los eligió él? No dijo: yo los elegí a ustedes, no ustedes a mí. Entonces son 12 apóstoles, y de esos 12 apóstoles, el Pedro, que era
el que es la piedra principal, que es la piedra, es donde nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia, lo negó y luego Judas lo vendió y Santo Tomás no creía en él. Cuando nuestro Señor Jesucristo le llevaron a una niña que le daban ataques. Se la llevaron primero los discípulos y no la pudieron curar. Y nuestro Señor Jesucristo los reprendió y le dijo que esta raza perversa e incrédula, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Por qué? Porque los discípulos lo estaban siguiendo a él por lo que veían, por los milagros, pero no tenían fe. O sea, por eso nuestro Señor Jesucristo les reclamó enojado. ¿Por qué? Porque todos lo que le habían enseñado y aún así no tenían fe. O sea, lo seguían y sí creían en él, pero porque él había hecho todo físicamente, como los milagros. Por eso los milagros esos que andan haciendo milagros, eso está mal. En San Mateo 7:21 dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Luego dice, aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hemos profetizado y realizado milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. O sea, no porque vean milagros y todo, es cuestión de fe y la iglesia. Y el Señor instituyó la Eucaristía en San Lucas 22:18 y, y también el perdón de los pecados en San Juan 20:21. ¿Por qué? Porque a través de eso, de esos sacramentos, el Señor nos santifica, nos hace santos e inmaculados, como él dice, una iglesia santa e inmaculada se quiere dar él. Entonces, si uno nos salimos de la iglesia, tendemos a morir, hermanos. Espiritualmente sí lo hacemos. No se dejen engañar, sí lo hacemos. Ahí en Efesios 5:25 también nos dice qué es, qué representa la iglesia para nosotros. Se lo voy a leer. Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. La iglesia solamente es una. Pues nosotros somos parte de su cuerpo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y en Primera Timoteo 3:15, también dice que la iglesia, que Dios tiene una casa y esa casa es la iglesia. Dicen, he oído otras cosas que dicen que Dios, que nosotros somos la iglesia, que no. Hay una iglesia y nosotros somos parte de esa iglesia, que esa iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Unidos a esa iglesia formamos ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. No podemos salirnos de esa iglesia. Por eso el Señor siempre dice, síganme, síganme a mí, porque si seguimos a hombres, aunque sean los sacerdotes o los laicos o los lectores o lo que sea, vamos a decepcionarnos porque somos pecadores todos. Entonces, cuando estemos en esa iglesia, sigámoslos, sí, hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten.
porque enseñan bien, pero no practican. Y eso es lo que debemos hacer. En esa iglesia, hacer todo lo que se nos dice, pero a quien verdaderamente tenemos que tener la mirada fija nosotros es en nuestro Señor Jesucristo. Y se lo dijo a Pedro cuando caminó sobre las aguas. Le dijo Pedro, mándame que yo vaya caminando sobre las aguas hacia ti. Y le dijo el Señor, ven. Y Pedro caminó, pero los vientos y las tempestades, todo eso, que esos, bueno, yo no puedo interpretar la Biblia porque no tengo el permiso todavía de la iglesia. Este, y la Biblia no es de interpretación privada. Si yo me pongo a decir qué es lo que significa, la estoy interpretando y puedo cometer un error y eso no está bien, es un pecado. Entonces, ahí Pedro se quita su mirada de, de nuestro Señor Jesucristo y se comienza a hundir. ¿Por qué? Porque puso su mirada sobre otras cosas. Y eso es lo que nosotros debemos hacer dentro de la iglesia. Tener nuestra mirada siempre en Jesucristo, en su palabra, la lectura, el salmo, el santo evangelio. ¿Qué nos está diciendo? La homilía que ofrece el Padre o el sermón, como lo conocemos mayormente todos. Este, porque el sermón, eso es la interpretación de las escrituras y, y solamente lo puede hacer la iglesia y la iglesia se lo permite solamente a quienes ellos quieren. Y eso lo estoy aclarando solamente porque muchos hermanos agarran la Biblia y la interpretan torcidamente eh, para su propia perdición, dice Pedro ya en segunda de Pedro 3:15 y 16. Y en segunda de Pedro 1:20 también dice, este, porque eso no se debe hacer, porque si imagínense hermanos, que si la Biblia la pudiera interpretar cualquiera que la agarrara, imagínense desde el año 33 que ya había protestantes, porque imagínense todos los que dejaron a nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo en San Juan 6:46 en adelante, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y muchos de esos discípulos, que eran 5,000 discípulos los que compartieron el pan con él, la multiplicación del pan, le dieron la espalda. Y esos fueron los primeros anticristos. Entonces, eso es lo que no, si desde ese entonces se hubiera interpretado la Biblia por cuenta propia, aunque la Biblia no existía todavía, estaba el Antiguo Testamento, pero ya había protestantes. La Biblia la hizo la iglesia después. La escribieron los profetas por medio del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo, y quedaron las cartas. Hacer la Biblia es que la iglesia agarró una carta de aquí, otra de allá, y la hizo. Biblia es enciclopedia. Entonces, si se hubiera interpretado desde entonces, ahorita la Biblia no sería ni lo más mínimo lo que estuviéramos leyendo, porque ya uno escribiría una cosa y otra y otra. Para que fuera una Biblia bien, la iglesia, para que pueda salir una Biblia a la venta, la iglesia le tiene que dar la aprobación de que esa Biblia está bien a la venta, que está bien escrita, que no fue alterada, porque no se le puede ni añadir ni quitar. O sea, es algo muy serio. Y, y solo me despido con esto, que con el 1 Timoteo 3:15, como lo dice Pablo aquí, se lo dice a Timoteo, dice, pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios vivo, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Si te fijan, para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. La casa de Dios es la iglesia, hermanos, del Dios vivo, pilar y base de la verdad.
esa verdad es la única verdad que viene desde entonces, hermanos. Si ustedes se van a un culto, a una de esas iglesias protestantes, ellos dan diferentes doctrinas, todos tienen sus doctrinas diferentes. Por eso dice en 1 Timoteo 4:1, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de su fe, dejándose seducir por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Bueno, con esto me despido y que la paz del Señor esté con todos ustedes y que Dios me los bendiga, hermanos. Créanme lo que yo se los hago con todo mi corazón para que para que conozcan la palabra, porque hay muchos que, la mera verdad, los católicos somos bien perezosos, no leemos las escrituras, nos las pasamos viendo películas que glorifican el mal, novelas que glorifican el mal, ya. Ustedes saben que todo ahorita es una glorificación al mal. Les pido que se alejen de eso, no lo van a hacer. Si les digo que leen la Biblia, menos. O sea, no. Por eso muchos que prefieren ver videos y a través de estos videos ellos pueden interiorizarlo y espiritualmente despertar, porque somos un pueblo dormido, muerto. Por eso dice en Efesios 5:14, dice, vamos a leerlo para no tergiversar la palabra, porque de un así se va a otro, así es esto, hermano. Es un tema que nunca acaba. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, gracias por escucharme y espero que, que les ayude en algo este video y les voy a seguir haciendo un video por semana. Porque yo trabajo, pues, y trabajo todo el día y en la tarde hago oración, me pongo a leer las escrituras, veo mucho a un padre que se llama Luis Toro y veo a otros padres también, el padre Chucho, la homilía, que es muy buena, se la recomiendo, el padre José, todos ellos, yo miro puras cosas que son católicas, porque si me pongo a ver videos cristianos, el video cristiano son, no es que estén mal, no, aparentemente es la misma, pero de poquito veneno en poquito veneno te van metiendo ese veneno en ti y esa es la duda que te van inyectando para que tú después dudes de que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo esté presente en la Eucaristía y te hacen dudar de la confesión, te hacen dudar de todo, hermano. Y cuando te hacen dudar de eso, viene la apostasía, es renegar de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo para seguir otras doctrinas que son diabólicas, porque el único que te quiere sacar de la iglesia y desbaratar la iglesia es el demonio, Satanás. Que Dios me los bendiga, hermanos, y cuídense. Hasta luego, hasta el siguiente video.